El sexto sentido. Bruce Willis interpreta a Malcolm, un psicólogo infantil que intenta ayudar a un niño llamado Cole, quien afirma que puede ver a personas muertas. A lo largo de la película, Malcolm cree que está ayudando a Cole a superar delirios, pero cada interacción está cuidadosamente diseñada para engañar a la audiencia. Las conversaciones de Malcolm parecen normales, pero al mirarlas en retrospectiva son unilaterales, y nunca hay momentos en los que alguien aparte de Cole lo reconozca directamente. El color rojo se utiliza deliberadamente para señalar los momentos en que el mundo espiritual cruza a la realidad, como la perilla roja de la puerta que Malcolm no puede abrir. La pista más grande es que Malcolm nunca interactúa con su esposa. Ella luce triste y distante, pero nunca se cuestiona hasta la gran revelación del final. Malcolm se da cuenta de que había estado muerto todo el tiempo, asesinado en la escena inicial. La trama está estructurada con este giro en mente, de modo que cada escena lo respalda cuando se vuelve a ver. No es solo un impacto, redefine toda la narrativa. M. Night Shyamalan planificó meticulosamente cada detalle, haciendo que el giro se sienta merecido, no forzado. Es un giro construido sobre lógica pura, pistas visuales y manipulación emocional. El club de la pelea. El personaje de Edward Norton, nunca nombrado, es un insomne que lucha con una vida aburrida y el vacío corporativo. Conoce a Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, un vendedor de jabón que vive bajo valores caóticos y antimaterialistas. Juntos fundan Fight Club, un grupo secreto donde los hombres pelean y rechazan las reglas sociales. A medida que el club crece hasta convertirse en un movimiento violento llamado Proyecto Mayhem, el narrador observa cómo Tyler lo lleva a extremos peligrosos. Pero el giro llega cuando se da cuenta de que Tyler no existe. Tyler es una proyección de su propia psique creada durante una crisis mental. Las pistas están esparcidas a lo largo del filme. Tyler aparece en fotogramas breves antes de ser presentado oficialmente, y la gente habla con el narrador como si fuera a ambos personajes. Incluso Marle, la mujer involucrada con ambos, reacciona al narrador con confusión porque solo ve a un hombre. Tyler aparece cuando el narrador duerme, mostrando que está actuando ambos roles. El giro replantea toda la película como una historia sobre enfermedad mental, identidad y control. Todo lo que parecía compartido fue en realidad solo suyo, haciendo que el giro sea psicológicamente profundo y estructuralmente preciso. Por cierto, si quieren suscribirse, voy a empezar a publicar mucho aquí. Gracias de todos modos. Psicosis. Marion Crane roba dinero y se registra en el Motel Bates, dirigido por Norman Bates, un hombre callado que vive con su madre recluida. Después de que Marion es asesinada sorprendentemente en la ducha, la historia cambia de enfoque. Norman insiste en que su madre está inestable y que él la protege. Pero el giro revela que su madre había estado muerta por 10 años. Norman la asesinó, luego desarrolló una doble personalidad en la que cree ser ella. Se viste con su ropa, habla con su voz y mata convencido de que es su madre. El cadáver en el sótano es su cuerpo preservado sentado en una silla. Todas las escenas de la madre son en realidad Norman disfrazado. Las pistas se construyen poco a poco. Discute con ella, pero nunca se la ve moverse. Su silueta parece antinatural. Su voz suena distorsionada. Un psicólogo forense explica que la psique de Norman se dividió tras la culpa y el trauma, con la identidad de la madre volviéndose dominante durante los asesinatos. El giro no solo impacta, sino que replantea por completo las acciones de Norman. Todo lo que se pensaba que hacían dos personas lo hacía un solo hombre. Mentalmente fracturado y peligrosamente delirante. Los sospechosos de siempre. La historia sigue a un grupo de criminales reunidos para un golpe dirigido por una figura misteriosa llamada Kaiser Soze. Verbal Kint, interpretado por Kevin Spacey, es el único sobreviviente y relata todo a un detective. Describe a Soze como un señor del crimen casi mítico que manipuló a toda la banda. En su historia, Verbal presenta a Soze como una presencia separada y aterradora que movía los hilos desde las sombras.
pero el giro revela que Verbal es Sose. Mientras el detective escucha, Verbal usa detalles de un tablero de corcho y objetos alrededor de la oficina para inventar su relato. Los nombres, lugares y puntos de la trama provienen de su entorno inmediato. Después de que Verbal se va, el detective se da cuenta de que todo era una mentira. Pero ya es demasiado tarde. Verbal se ha marchado. Una taza cae y los espectadores ven cómo su cojera desaparece en una caminata normal, exponiendo el engaño. El giro no solo cambia el final, muestra que toda la narrativa fue manipulación. Cada detalle parecía real porque estaba sacado de la realidad, pero todo era una actuación. Sose no solo engañó a los personajes, engañó a la audiencia. 7. Pecados capitales. Los detectives Somerset y Mills investigan una serie de asesinatos basados en los 7 pecados capitales. Cada escena del crimen es espantosa y simbólica: gula, avaricia, pereza, lujuria, orgullo, envidia e ira. El asesino, John Doe, no deja huellas ni identidad rastreable. Siempre va un paso adelante y se entrega tras 5 asesinatos, pero insiste en que hay 2 víctimas más. Les ofrece llevarlos a la escena final. En un desierto remoto, un mensajero entrega una caja. Dentro está la cabeza decapitada de la esposa de Mills, revelando la envidia de Doe. Él envidiaba la vida normal de Mills, por eso organizó su muerte. Doe completa así el 6º pecado. Mills, consumido por la furia, dispara contra Doe, completando la ira. El giro no es solo un descubrimiento, es una trampa que el asesino diseña para terminar su obra maestra. Cada asesinato fue planeado para manipular, y los detectives jugaron sin saberlo en su juego. La rendición de Doe no fue debilidad, fue parte del plan. El giro golpea con brutal claridad: el asesino ganó. La estructura, el ritmo y la precisión de cada crimen conducían directamente al final. El último pecado no fue predicho, fue fabricado. El Imperio contraataca. Luke Skywalker entrena con Yoda para convertirse en Jedi, creyendo que Darth Vader mató a su padre. Mientras tanto, Han, Leia y los demás son perseguidos por el Imperio y traicionados. En Ciudad Nube, Luke corre a enfrentar a Vader, ignorando la advertencia de Yoda de que no está listo. En su duelo, Luke pelea con valentía pero es superado. Entonces llega el giro. Vader no niega haber matado al padre de Luke. En cambio, dice que él es su padre. La línea se pronuncia sin preparación dramática, solo con fría certeza. Lo cambia todo. La historia previa de Obi-Wan ahora parece engañosa, y todo el propósito de Luke se tambalea. El giro funciona porque está enraizado en el personaje y el conflicto, no solo en la sorpresa. No hay flashbacks ni confirmación, solo el peso de la revelación. Vader intenta persuadir a Luke para que se una a él, pero Luke se niega y se lanza al peligro. El giro remodela toda la saga, mostrando que la verdadera batalla no es solo entre el bien y el mal. Es sobre identidad, legado y elección. La revelación no fue un truco, fue un desafío. Y cambió cómo la audiencia veía a los personajes, la historia e incluso los riesgos. Old Boy. Odaesu es secuestrado y encarcelado durante 15 años sin saber por qué. Cuando es liberado de repente, recibe 5 días para descubrir la verdad. Conoce a una mujer llamada Mido, y se acercan mientras él busca respuestas. Daesu cree que persigue una trama de venganza estándar. Pero el giro revela algo mucho más perturbador. Su captor, Lee Gu-jin, orquestó todo como venganza por un rumor de secundaria que Daesu difundió años antes. Ese rumor llevó al suicidio de la hermana de Gu-jin, después de que fueran descubiertos en una relación incestuosa. Gu-jin pasa años planeando su venganza. No matando a Daesu, sino manipulándolo para que, sin saberlo, forme la misma clase de relación con su propia hija, Mido. Cada pista, cada coincidencia, cada paso fue diseñado. Incluso el afecto de Mido fue inducido mediante hipnosis.
Cuando Daesu descubre la verdad, ruega a Woo-jin que lo mantenga en secreto para ella. El giro impacta con precisión devastadora. Es psicológico, emocional y moralmente demoledor. No se trata de engaño, sino de control. Woo-jin no solo castiga a Daesu. Le borra la identidad, envenena su futuro y luego se marcha, dejando a un hombre destrozado. El planeta de los simios. Un astronauta llamado Taylor se estrella en un planeta extraño gobernado por simios inteligentes que consideran a los humanos como primitivos y mudos. Capturado y estudiado, Taylor lucha por demostrar que es diferente, ganándose finalmente la confianza de algunos simios compasivos. La sociedad de los simios refleja la civilización humana, pero con los roles invertidos. Los gorilas hacen cumplir las leyes, los orangutanes se encargan de la religión y la ciencia, y los chimpancés son intelectuales. Durante la historia, Taylor insiste en que viene de la Tierra, pero los simios rechazan sus afirmaciones. Mientras escapa hacia la zona prohibida, busca respuestas sobre el pasado del planeta. El giro llega en el momento final. Taylor descubre las ruinas de la Estatua de la Libertad enterrada en la arena. El planeta es la Tierra. Los simios no surgieron en otro lugar, los humanos destruyeron su propio mundo, y los simios lo heredaron mucho tiempo después. Todo el viaje, lleno de comentarios sobre la guerra, la ciencia y la sociedad, conduce a esa brutal revelación. El giro replantea todo, mostrando que Taylor nunca dejó su hogar. El colapso de la civilización no fue distante ni ajeno. Fue obra de la humanidad, y ahora es su legado, enterrado bajo el dominio de los simios. Perdida, Van Gogh. Nick Dan informa que su esposa Amy está desaparecida, y rápidamente las sospechas recaen sobre él. Los medios lo pintan como culpable y cada pista parece apuntar a asesinato. Pero a mitad de la historia, el giro lo cambia todo. Amy no está desaparecida. Fingió su desaparición para incriminar a Nick como venganza por su infidelidad. Amy planeó todo con meticulosa precisión, plantó pruebas falsas, falsificó un diario e incluso se lastimó para apoyar una historia de abuso y miedo. Su plan era desaparecer, suicidarse y que su cuerpo fuera hallado para que Nick fuera ejecutado. Pero cuando le roban el dinero, se ve obligada a cambiar de estrategia. Regresa fingiendo un secuestro y asesina a un exnovio para reforzar su versión. El giro funciona porque Amy no es víctima, es la arquitecta. Cada recuerdo, cada momento de simpatía colapsa bajo el peso de su manipulación. Nick, antes visto como villano, queda atrapado en su versión del matrimonio. El giro no solo cambia la trama, redefine la moral. La villana gana, no con fuerza, sino con mentiras, estrategia y manipulación mediática, convirtiendo la narrativa en una trampa psicológica. La isla siniestra, Shutter Island. El alguacil estadounidense Terry Daniels llega a un asilo remoto para investigar la desaparición de una paciente llamada Rachel. A medida que profundiza, el personal del hospital parece evasivo y sus visiones cada vez más perturbadoras. Teddy cree que existe una conspiración con experimentos poco éticos. Pero el giro revela que no es un alguacil, es Andrew Laris, un paciente internado por asesinar a su esposa después de que ella ahogara a sus hijos. La investigación era una terapia de rol diseñada como último intento de romper su delirio. Su compañero Chuck es en realidad el Dr. Sean, su psiquiatra. Las pistas siempre estuvieron allí, expedientes que faltan porque nunca existieron, notas crípticas que reflejaban su propia mente y un personal que jugaba su juego en vez de resistirse. El faro, que él creía lleno de secretos oscuros, era solo un lugar de tratamiento. Una vez confrontado, Andrew acepta la realidad por un instante. Pero luego finge una recaída y pregunta si es mejor vivir como un monstruo o morir como un buen hombre. El giro no es solo sobre identidad, es sobre percepción, verdad, negación y culpa mezcladas en una trágica pregunta final. El gran truco, The Prestige. Los magos rivales Robert Angier y Alfred Borden se obsesionan con superarse mutuamente. Tras un accidente trágico en el escenario, su rivalidad se convierte en una guerra.
Borden presenta un truco llamado el hombre transportado, aparentemente imposible, desaparece y reaparece instantáneamente al otro lado del escenario. Angie se consume tratando de descubrirlo y recurre a una máquina de Nikola Tesla, que crea un duplicado de sí mismo cada vez que actúa. Una versión vive, la otra muere. El giro revela que ambos hombres lo sacrificaron todo, pero de maneras opuestas. El secreto de Borden es que no es un solo hombre, son gemelos idénticos viviendo una vida compartida. Alternan sus identidades, uno como Borden y otro como Fallon, su doble en el escenario. Ni siquiera sus esposas lo sabían. Por eso uno la ama y el otro no. Angie, en cambio, se asesina a sí mismo cada noche para mantener la ilusión. El giro no se trata de un truco, sino del costo. Ambos destruyen sus vidas por obsesión. La revelación final muestra hasta dónde llegaron, donde la identidad quedó reemplazada por el acto. So, el juego del miedo. Dos hombres, Adam y el Dr. Gordon, despiertan encadenados en un baño mugriento con un cadáver entre ellos. Una grabación ordena a Gordon matar a Adam antes de cierta hora o su familia morirá. Descubren que forman parte de un juego retorcido creado por el asesino Jigsaw, que castiga a quienes considera ingratos con la vida. Pistas ocultas revelan capas de manipulación, cámaras, identidades falsas, pruebas colocadas. A lo largo del filme, flashbacks sugieren que Jigsaw es una figura esquiva trabajando a distancia. Pero el giro llega en los últimos segundos, el cadáver del suelo no estaba muerto. Es John Kramer, Jigsaw, quien estuvo allí todo el tiempo. Se levanta, revelando que controlaba todo desde el centro de la trampa. Adam grita mientras la puerta se cierra y Jigsaw lo deja morir. El giro invierte todo, el asesino no se escondía en las sombras, estaba frente a ellos, callado e inmóvil, desde el inicio. La aldea, The Village. Una tranquila comunidad vive aislada, temiendo criaturas en los bosques circundantes. Creen que los monstruos atacarán si alguien cruza los límites, por lo que nadie se atreve a salir. Cuando un aldeano resulta herido, Ivy, una joven ciega, es enviada a buscar ayuda. El giro revela que no hay monstruos, los ancianos se disfrazan para mantener el miedo. El verdadero impacto llega cuando Ivy escala un muro y aparece en una carretera moderna. La aldea no está en el pasado, sino en una reserva natural en la actualidad. Los ancianos la crearon para escapar de la violencia del mundo exterior, criando a sus hijos sin contacto con la sociedad moderna. Cada regla, disfraz e historia era una mentira para sostener la ilusión. El giro transforma la historia en un relato de control mediante el miedo, no de supervivencia. No son criaturas lo que atrapa a los aldeanos, sino un sistema de creencias diseñado para protegerlos, que termina siendo otra prisión. La niebla, The Mist. Tras una tormenta, un grupo se refugia en un supermercado mientras una niebla misteriosa oculta criaturas letales. El miedo crece dentro, y la histeria colectiva se convierte en el verdadero peligro. Una mujer, la señora Carmody, forma un culto exigiendo sacrificios. David, el protagonista, huye con su hijo y unos pocos sobrevivientes en un auto. Sin gasolina ni esperanza, toma una decisión devastadora, dispara a todos, incluido su hijo, para librarlos de morir a manos de los monstruos. Segundos después, la niebla se disipa y llega el ejército. El giro es brutal, la salvación estaba a instantes. David mató a sus seres queridos por nada. No fue un final de terror común, fue desesperanza absoluta. Los monstruos no eran lo peor, era la desesperación. La llegada, Arado. 12 naves alienígenas aparecen en el planeta. Louise Banks, una lingüista, es reclutada para descifrar su idioma. Los extraterrestres, llamados heptápodos, se comunican con símbolos circulares que expresan pensamientos completos. Mientras aprende, Louise experimenta visiones de una niña y un futuro desconocido. El mundo se acerca a la guerra por malentendidos, pero el giro revela que esas visiones no son recuerdos, son adelantos.
El idioma cambia su percepción del tiempo, haciéndola ver el futuro y el pasado. La niña es su hija futura, e Ian, el físico que trabaja con ella, será el padre. Louise sabe que su hija morirá joven y que Ian la dejará cuando lo descubra, pero aún así elige vivirlo. El giro transforma la historia en una meditación sobre destino y memoria. Los extraterrestres no vinieron a advertir, sino a dar una herramienta. Louise no evita lo que vendrá, lo abraza, consciente del dolor y la belleza que llegarán. Memento. Leonard sufre amnesia anterógrada, incapaz de formar nuevos recuerdos. Busca al asesino de su esposa con tatuajes, notas y Polaroids. La historia se cuenta al revés, revelando poco a poco que Leonard no es fiable. El giro muestra que ya había encontrado y matado al culpable, pero olvidó. Para seguir viviendo, fabricó un nuevo misterio. Teddy, un supuesto amigo, le dice la verdad, pero Leonard decide borrarla. Se escribe datos falsos para incriminar a Teddy, sabiendo que su yo futuro lo creerá. El giro no solo destruye los hechos, destruye la verdad. Leonard no resuelve un caso, se condena a un ciclo eterno creado por sí mismo. Tenet. Un agente de la CIA conocido solo como el protagonista es reclutado para una misión que involucra inversión temporal, una tecnología que invierte la entropía de objetos y personas, haciéndolos moverse hacia atrás en el tiempo. Aprende que en el futuro se libra una guerra invirtiendo el tiempo mismo, y que un hombre llamado Sate intenta acabar con el mundo ensamblando un dispositivo llamado el algoritmo. A lo largo del filme, personajes y sucesos avanzan y retroceden, creando versiones espejadas de los eventos. El protagonista trabaja con Neil, un aliado misterioso que siempre parece saber más de lo que debería. El giro revela que el protagonista es, en realidad, el fundador de Tenet, la organización que combate esta guerra temporal. Reclutó a Neil en el futuro, y Neil ha viajado hacia atrás en el tiempo para ayudarle a tener éxito. Su amistad termina antes de comenzar para el protagonista, pero para Neil es el final de una relación larga. El giro no solo reordena la trama, reacomoda las líneas de tiempo de los personajes. El protagonista creía ser arrastrado por algo más grande, en verdad, él mismo lo inició todo. Los otros, The Others. Grace vive con sus 2 hijos en una mansión remota, esperando el regreso de su esposo de la guerra. Los niños padecen una condición que los hace sensibles a la luz, así que la casa permanece casi a oscuras. Comienzan sucesos extraños, pasos, voces, puertas que se abren solas. Grace cree que la casa está embrujada y su paranoia crece mientras presencias fantasmales parecen atormentarlos. El giro revela que Grace y sus hijos son quienes están muertos. Murieron años atrás, y los supuestos fantasmas son, en realidad, la familia viva que se mudó a la casa. Los nuevos sirvientes también están muertos, pero de otra época, intentando ayudar a Grace a aceptar la verdad. Las pistas estaban allí. Fotografías de difuntos, la incapacidad de Grace para abandonar la propiedad y la presencia confusa y efímera del marido. El giro invierte todo, Grace no era la perseguida, era la que perseguía. El miedo, el duelo y el aislamiento no provenían de intrusos, sino de su negativa a aceptar lo ocurrido. El final no otorga paz, la fija en la verdad que no quería mirar. Señales, Sans. El sacerdote Graham Haas vive en una granja con sus 2 hijos y su hermano tras la muerte de su esposa en un accidente. Aparecen extraños círculos en sus cultivos y se reportan fenómenos similares en el mundo. La tensión crece con indicios de invasión alienígena, criaturas captadas en video, fallas electrónicas y la familia preparándose para resistir. Graham, aún de duelo y alejado de la fe, intenta proteger a los suyos mientras cuestiona todo lo que creía. El giro muestra que los detalles aparentemente aleatorios no lo eran, el hábito de su hija de dejar vasos de agua por la casa, el bate de béisbol del hermano y las últimas palabras de su esposa convergen en el clímax. El agua hiere a los alienígenas y el bate se vuelve el arma. La familia sobrevive gracias a esos elementos.
El giro no trata sobre los extraterrestres, trata sobre propósito, lo que parecía coincidencia se revela como conexión. La pérdida de Graham, las manías de su hija y los fracasos del hermano formaban un patrón. La invasión lo obliga a ver que nada fue inútil, incluso el dolor condujo a algo mayor. La casa al final de la calle, House at the End of the Street. Elise, una adolescente, se muda con su madre a una casa junto a otra en la que ocurrió un doble asesinato años atrás. Se dice que la hija, Carrie Ann, mató a sus padres y desapareció. El pueblo cree que el hijo sobreviviente, Ryan, es peligroso e inestable. Elise inicia una relación con él, pese a las advertencias. Ryan asegura que su hermana murió aquella noche, pero su relato cambia. El giro revela que Carrie Ann sí murió, pero Ryan no pudo aceptarlo. Tras el encubrimiento del accidente por parte de los padres, ambos murieron en un incendio y Ryan quedó solo con su trauma. Secuestró mujeres para obligarlas a ser Carrie Ann, manteniéndolas encerradas en su sótano. La persona que Elise creía la hermana secreta y enferma era una cautiva. Ryan no protegía a nadie, recreaba su dolor. El giro no solo expone una mentira, transforma a Ryan de víctima a depredador. Su apariencia amable oculta una obsesión rota y peligrosa construida sobre negación, duelo y control. Todo era una puesta en escena para ocultar algo mucho más oscuro. La huérfana, Orphan. Una pareja, Kate y John, adopta a una niña de 9 años llamada Esther tras perder a su bebé. Esther parece educada y madura, pero se acumulan incidentes, accidentes, manipulación y violencia creciente. Kate sospecha, pero la consideran inestable por su duelo. Esther se interpone entre los miembros de la familia, hostiga al hijo, coquetea con John y gaslighta a Kate. El giro revela que Esther no es una niña, es una mujer de 33 años llamada Lena con un trastorno hormonal poco común que detuvo su crecimiento, haciéndola parecer menor. Escapó de un centro psiquiátrico en Estonia tras matar en familias adoptivas anteriores. Su plan no era ser amada, era seducir al padre y eliminar a la madre. Las señales estaban allí, su comportamiento inapropiado, sus conocimientos y su reacción ante la intimidad. Nadie lo vio venir. El horror deja de ser una niña problemática para convertirse en un adulto violento oculto tras una máscara de inocencia. Esther no buscaba hogar, buscaba dominio. Primal Fear. El brillante abogado defensor Martin Bell toma el caso de Aaron Stampler, un tímido monaguillo tartamudo acusado de asesinar brutalmente a un arzobispo. El caso parece resuelto, lo atrapan cubierto de sangre y la evidencia se apila. Pero en las entrevistas surgen signos de trastorno de identidad disociativo, aparece un alter violento llamado Roy, que confiesa el crimen mientras Aaron parece no recordarlo. Bale construye su defensa sobre esta base, alegando inimputabilidad por enfermedad mental. En el juicio, Roy estalla en furia, reforzando la tesis. El giro llega tras el veredicto cuando Bale visita a Aaron en su celda. Aaron alude a sucesos que no debería recordar y luego abandona el acto. No existe Roy. Aaron fingió todo, el tartamudeo, la inocencia, el trastorno. Fue una actuación calculada. Confiesa con una sonrisa, sabiendo que la doble incriminación no protege. El drama judicial se convierte en trampa psicológica, el asesino no estaba oculto en su mente, era él desde el principio. Bale no burló al sistema, fue manipulado por alguien que lo entendía mejor. The Game. Nicholas Van Orden, un banquero de inversiones adinerado y controlado, recibe de su hermano un regalo, la inscripción en una experiencia misteriosa llamada Servicios de Recreación del Consumidor. Al principio parece una broma elaborada, pero todo se descontrola, invaden su casa, le vacían las cuentas y es perseguido por hombres armados. Nicholas cree estar atrapado en una conspiración peligrosa donde nada es confiable, cada encuentro parece otra traición, incluso de personas en las que confía. La paranoia crece, dispara accidentalmente a alguien que él creía aliado y se lanza desde un tejado desesperado. El giro revela que todo formaba parte del juego.
cae a través de un techo falso y aterriza en un salón lleno de gente aplaudiendo. Desde las amenazas hasta la caída, todo fue escenificado para producir un impacto psicológico. El arma debía ser una utilería y la persona a la que disparó llevaba protección. El giro no solo resuelve el caos, lo redefine. La experiencia fue diseñada para hacerlo perder el control y, así, recuperar el sentido. Nicholas no se desmoronó, fue guiado cuidadosamente hasta, por fin, sentirse vivo. Nosotros. Adelaide lleva a su familia de vacaciones a Santa Cruz, donde de niña vivió un episodio traumático en una casa de espejos. Al volver a la playa, su ansiedad renace. Esa noche, aparece una familia de dobles, versiones silenciosas y violentas de ellos mismos. Los atacantes son idénticos pero retorcidos. Su líder, Red, habla con voz rasposa y culpa a Adelaide de todo. El caos se expande. Esos doppelgangers, llamados los atados, emergen en todo el país para matar y reemplazar a sus versiones de la superficie. Red explica que fueron creados en un experimento gubernamental fallido y abandonados bajo tierra, obligados a imitar a los de arriba sin libertad ni propósito. El giro revela que Adelaide no es la original. De niña, su doble la secuestró y ocupó su lugar en el mundo real. La verdadera Adelaide, convertida en Red, creció en los túneles y organizó el alzamiento. El relato se invierte, lo que parecía supervivencia deviene culpa. Adelaide no solo luchaba contra monstruos, también lo era. El horror provino de lo enterrado, no solo bajo tierra, sino dentro de ella desde siempre. Si disfrutaste esto, voy a estar publicando mucho por aquí. Apreciaría muchísimo que pudieras suscribirte. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.